El oxígeno es un gas incoloro, inodoro y explosivo, ¿sí? Es altamente inflamable y puede ocasionar daño a una persona si se utiliza de forma inadecuada. El oxígeno que se utiliza en las instituciones sanitarias, ¿sí? Lo utilizamos en forma de gas medicinal, ¿sí? Lo utilizamos en pacientes sometidos a oxigenoterapia, ¿sí? Como tratamiento. En la hipoxemia, en procesos anestésicos, por ejemplo, en la reanimación e inhalación y en los medicamentos mediante nebulizador. La oxigenoterapia es la administración, ¿sí? De oxígeno gaseoso. Esto sería mezcla de aire enriquecido con oxígeno, ¿sí? Y lo vamos a utilizar siempre que exista una deficiencia en el aporte de oxígeno. Lo utilizamos como medidas terapéuticas en pacientes con patologías tanto respiratorias como cardiovasculares y en medicina crítica. La saturación de oxígeno en sangre adecuada oscila aproximadamente entre el 95 y 100%, aunque en personas que padecen alguna enfermedad respiratoria o alguna cardiopatía, por ejemplo, congénita, pueden ser menor a esa cantidad, ¿sí? de concentración. Nuestro objetivo en la oxigenoterapia es conseguir una saturación por encima de los del 90%. ¿Sí? La posición que vamos a utilizar y que vamos a colocar al paciente para administrar el oxígeno es una posición Fowler, ¿sí? O semi-Fowler en todo caso. Debemos tener en cuenta a la hora de manipular el oxígeno que es un gas muy reactivo, ¿sí? Como hablábamos recién, que es un fármaco, si es un medicamento, y que su mal uso puede provocar daños al paciente, como también mencionamos. La utilización de oxígeno puro puede ocasionar graves daños al cerebro y a los pulmones, ¿sí? En forma de toxicidad pulmonar o neurológica. El oxígeno se administra a los pacientes enfermos a través de gafas nasales, por ejemplo, a través de una mascarilla simple, a través de máscaras tipo Venturi, máscaras con reservorio, ¿sí? En pacientes que, por supuesto, presentan problemas de ventilación o se encuentran anestesiados, por ejemplo. El oxígeno también se le suministra a través de dispositivos especiales como por ejemplo, un tubo o mascarillas endotraqueales. La cánula nasal es un tubo de plástico flexible para poder adaptarse a las fosas nasales y que permite a la persona comer, leer, dormir, entre otras cosas. El flujo de oxígeno es de nivel bajo, ¿sí? Y oscila entre 1 y 4 litros por minuto, ¿sí? En una concentración de oxígeno que va del 24 al 40%. La cánula nasal en un extremo, ¿sí? Se va a conectar a la salida de oxígeno del humidificador, ¿sí? Y por otro lado, en el otro extremo, ¿sí? Vemos estas dos partecitas que se van a conectar, se van a introducir dentro de cada narina, ¿sí? Hay dos maneras en las cuales podemos introducir esta cánula, ¿sí? Una es, lo introducimos una en cada narina, ¿sí? Y por encima de cada oreja, ¿sí? Acá y acá. Y atrás vamos a ajustarlo, ¿sí? Mediante, ¿sí? Esta traba que tiene, ¿sí? Se ajusta ahí, ¿sí? Esa es una de las formas. La otra forma, que también es válida, es primero, ¿sí? Este ajuste que está acá, en vez de que vaya atrás, ¿sí? Va a ir hacia adelante. Entonces, primero introducimos en las narinas, ¿sí? Y por encima de la oreja, lo mismo en la otra oreja, y después, ¿sí? Hacia adelante vamos a trabar, que no apriete, que no ajuste demasiado, ¿sí?
para que el paciente no sienta incomodidad. Y ahí va a quedar. Luego tenemos la mascarilla simple, que es un dispositivo que cubre la nariz y la boca, ¿sí?, del paciente. El flujo de oxígeno varía de 6 a 10 litros por minuto, ¿sí?, y va en concentraciones entre el 35 y el 50%. Este dispositivo se utiliza para administrar oxígeno durante cortos periodos de tiempo, ¿sí?, y de una manera rápida, ¿sí? Tenemos esta, que es la mascarilla simple, ¿sí? Por acá va a ingresar el aire atmosférico, ¿sí?, mediante estas valvulitas, y tiene un corrugado que se conecta acá, ¿sí?, que es flexible, y acá se va a conectar esta guía, ¿sí?, al corrugado que tiene un conector, y luego este otro extremo se conecta al panel que tiene el oxígeno, ¿sí? Y lo vamos a conectar, lo vamos a aplicar al paciente, ¿sí?, así, de esta manera. Y fíjense que el contorno va a cubrir, ¿sí?, la mascarilla va a cubrir lo que es la nariz y la boca, ¿sí?, llega hasta la pera, ¿sí? Luego tenemos la mascarilla tipo Venturi, que es una mascarilla que dispone, ¿sí?, en una parte inferior, ¿sí?, de un dispositivo. Ahora voy a mostrar que permite regular la concentración de oxígeno que se está administrando al paciente y que no se interrumpa ese flujo, digamos, de oxígeno. La mascarilla tipo Venturi es una mascarilla que dispone en una parte inferior de un dispositivo que permite regular la concentración de oxígeno que se está administrando al paciente, ¿sí? Ahora voy a mostrar eso. Y que no se interrumpa ese flujo de oxígeno. Es un sistema adecuado para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar la mascarilla tipo Venturi, ¿sí? Es similar a la mascarilla simple, ¿sí? Como verán, tiene el elástico y la mascarilla. Bien, la diferencia es que vamos a introducir, ¿sí?, vamos a conectar acá este dispositivo, esta válvula, ¿sí? Acá no le quiero hacer fuerza, pero tiene que ir hasta que haga tope acá, ¿sí? Fíjense que acá está, en esta válvula, está escrito, ¿sí?, los colores, ¿sí?, de las válvulas que ahora les voy a mostrar. En este caso tenemos una roja, ¿sí?, que va generalmente a concentraciones del 50% de oxígeno, ¿sí? Puede variar el tema de los colores dependiendo de la institución, ¿sí?, o dependiendo del país en donde se utilicen. Tiene distintos colores como azul, amarillo, blanco, rojo, rosa y naranja. Cada uno tiene distintas concentraciones de oxígeno, ¿sí? En este caso, esto se puede sacar, ¿sí? ¿Sí? Se puede sacar y se puede introducir, por ejemplo, otro, ¿sí? Que acá tenemos amarillo, tenemos rosado, ¿sí? Esa es una opción. Después tenemos, por ejemplo, les voy a mostrar ahora otras válvulas, ¿sí?, que son, ¿sí?, un poco más grandes que estas, por ejemplo la amarilla, y también tienen distintas concentraciones de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta que viene al 28%, que es amarilla, tenemos una naranja que generalmente viene al 50%, tenemos una roja que viene al 40% generalmente, ¿sí? Cada una, acá te dice, por ejemplo, 40% a 8 litros por minuto, no sé si se puede visualizar ahí, ¿sí? Bien, y cada una, ¿sí?, cuando tenemos que fijarnos a cuántos litros por minuto o a qué porcentaje, tenemos que fijarnos en las valvulitas, ¿sí? Después tenemos otras diferentes como al 35%, que es una verde, ¿sí? Acá dice 35%, no sé si se alcanza a ver, ¿sí?, a 12 litros por minuto. Y después tenemos, bueno, una blanca que es del 21% o una rosada, ¿sí? Tenemos estos diferentes. Así que nosotros tenemos que prestar atención a la indicación médica para saber, el médico nos va a decir generalmente, por ejemplo, que coloquemos oxígeno al 35%. Nosotros tenemos que saber, bueno, que el 35% es de color verde en este caso, y acá nos va a decir la cantidad de litros por minuto que tenemos que poner el oxígeno, ¿sí?, con el
con el flujómetro, ¿sí? La mascarilla con reservorio, ¿sí? Son mascarillas con una bolsa en su extremo inferior. Ahora voy a mostrar eso. Tenemos dos tipos. La de reinhalación parcial, ¿sí? Por ejemplo, que son las mascarillas que van de concentraciones de oxígeno desde un 50 a un 60%, ¿sí? Y tenemos un flujo ahí de 10 a 12 litros por minuto. Después tenemos las mascarillas de no reinhalación, ¿sí? Que suministran más altas concentraciones de oxígeno, que pueden llegar hasta un 95%, ¿sí? Y el flujo tiene que ser de 10 a 15 litros por minuto. Les muestro las mascarillas con reservorio, ¿sí? Como había explicado, tienen una bolsa en su extremo inferior, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Esta es una mascarilla pediátrica, pero viene de distintas medidas para adultos también, ¿sí? Se va a conectar desde el otro extremo, ¿sí? Al oxígeno, ¿sí? Y con el flujómetro vamos a regular justamente el flujo de oxígeno, ¿sí? Recuerden que tiene que estar siempre por encima de 10 litros por minuto, nunca menos, porque si no, esta bolsa no se va a inflar, ¿sí? La idea es que esté, ¿sí? Siempre va a estar llena de oxígeno, y este oxígeno es el que el paciente va a ir inhalando, ¿sí? Se coloca de la misma manera que las otras, que la mascarilla simple y la de tipo Venturi, ¿sí? Bien. La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico por el cual colocamos una cánula dentro de la tráquea, ¿sí? Pasando por la piel del cuello, ¿sí? Esto se diferencia de la intubación endotraqueal clásica que conocemos, en la cual se progresa un tubo, ¿sí? A través de la boca, ¿sí? Los objetivos principales, ¿sí? De la colocación de una traqueotomía son mantener permeable la vía aérea y permitir la asistencia respiratoria, ¿sí? Y la aspiración de secreciones. El uso más frecuente de la traqueostomía es la protección de la vía aérea en pacientes que se encuentran bajo asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? En forma prolongada. A esto se le agregan las indicación de traqueostomía en pacientes que son sometidos a cirugías, por ejemplo, ¿sí? Que son complejas, por ejemplo, cirugías de cabeza y cuello, y en pacientes que tienen déficit permanente en la deglución, y aunque estos pacientes no se encuentren bajo ese sistema. Voy a explicar cómo se utiliza la cánula de traqueostomía, ¿sí? Primero vamos a observarla, ¿sí? Esta cánula tiene, como verán, un balón, ¿sí? Que se insufla con aire. Tiene, por acá se insufla, ¿sí? Como una jeringa, ya lo vamos a ver ahora. Lo vamos a insuflar para ver. Y para sujetar, en este caso, tiene, ¿sí? Unas cintas que acá tenemos que tirar esto, sacamos, ¿sí? Y se abre, se despliega, ¿sí? De ambos lados. Y quedaría como acá, por ejemplo, este que vemos acá, que ya está, esta cánula ya está colocada, y podemos ver que en vez de estas blancas, que están acá, tiene estas, ¿sí? Que, bueno, en este caso ya está colocado, ¿sí? Fíjese que acá no tiene esto que vemos acá, que se saca una vez colocado la cánula, ¿sí? Bien, por acá vamos a revisar la aspiración de secreciones, ¿sí? Por ejemplo. Bien, ahora voy a abrir una jeringa para explicar cómo insuflamos, ¿sí? Bueno, y acá lo que hacemos es, ¿sí? Conectamos acá, ¿sí? Y vamos a insuflar con aire. Y acá vamos a ver
cómo el baloncito, ¿sí? Ven que ahí le saco el aire, que no tiene nada, y cuando le inyectamos el aire, ¿sí? Fíjense que ahí no más que eso. Cuando sacamos ya hace vacío y queda insuflado, ¿sí? Esto va a permitir que la cánula no se salga, ¿sí?, de la tráquea. Bien. La intubación endotraqueal es un procedimiento médico, ¿sí?, en el cual se coloca una sonda en la tráquea a través de la boca, ¿sí?, o de la nariz. En la mayoría de los casos, ¿sí?, o en las situaciones de emergencia, se coloca a través de la boca. Ya sea que esté despierto, ¿sí?, que el paciente esté consciente, o dormido, ¿sí?, que esté inconsciente, se le dará un medicamento para que la inserción de la sonda sea más sencilla, ¿sí?, y más cómoda. Es posible que también reciba el medicamento, una medicación para relajar al paciente, ¿sí? El médico inserta un dispositivo denominado laringoscopio, que ahora lo voy a mostrar, ¿sí? Voy a mostrar sus partes y cómo se utiliza, para poder visualizar las cuerdas vocales y parte superior de la tráquea, ¿sí? Acá tenemos los tubos endotraqueales, ¿sí? En este caso tenemos de dos medidas. Tenemos el tubo número 9, ¿sí? Acá podemos visualizar, ¿sí?, que puede ser oral o nasal. Generalmente lo utilizamos vía oral, ¿sí? El médico lo introduce de esa manera. El número 9 en este caso. Hay diferentes medidas, pueden venir de menores medidas, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, y más medidas también. Y después tenemos en un extremo, ¿sí?, tenemos el balón, ¿sí?, que lo vamos a insuflar con una jeringa también, utilizando, ¿sí?, esta entrada, ¿sí? Lo que hacemos es abrimos y con una jeringa, ¿sí?, lo que vamos a hacer es insuflar con aire, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora. Y fíjense cómo el balón, ¿sí?, cuando está, ¿sí?, más o menos 10 centímetros, un poco menos, sacamos, ¿sí?, y queda. Hay que fijarse siempre que no esté pinchado, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, vamos siempre a alcanzarle al médico el tubo, ¿sí?, con el número que nos pida, ¿sí? Si es un adulto, más o menos vamos a utilizar 7,5, 8, 8,5, 9, ¿sí? Eso va a depender de la contextura del paciente, ¿sí?, de la edad del paciente. Y por acá lo que vamos a hacer es, vamos a introducir una guía, ¿sí?, porque fíjense que este tubo es bastante flexible. Entonces, para poder llegar a la tráquea, ¿qué es lo que hacemos? Hay una guía, ¿sí?, que es de metal, que se introduce por acá hasta el final, ¿sí?, del tubo. Este tubo está estéril, ¿sí?, tiene que estar estéril, como está acá, como se puede ver acá. Este que está empaquetado, ¿sí? Y la jeringa, por supuesto, para insuflar también tiene que estar estéril, por supuesto. Y la guía de metal que se introduce por el tubo para que quede más rígido, para poder llegar hasta la tráquea, también tiene que estar estéril, ¿sí? Bien, ahora tenemos otra medida, ¿sí? Otra medida, en este caso un número 7, ¿sí? Es más chico, tiene el balón, y lo mismo, ¿sí?, para insuflar. Bien, después este tubo, ¿sí?, puede ir conectado. Primero voy a explicar un poco lo que es el dispositivo bambú o la bolsa bambú, que bueno, tiene una bolsa acá, ¿sí?, una bolsa, y podemos hacer, ¿sí?, las ventilaciones. Nunca tenemos que llevarlo hasta el final, siempre tenemos que hacerlo hasta la mitad más o menos y regresar, acompañando las inspiraciones del paciente. Eso es muy importante, ¿sí? Por acá atrás se conecta el oxígeno, sí, que es la guía que va a ir al panel de oxígeno o al tubo de oxígeno, depende de a dónde lo queremos conectar. Y por acá está la máscara, ¿sí?, que va a ir al paciente, ¿sí?, que
ejerce presión positiva de oxígeno para ventilarlo. Y también podemos conectar, por ejemplo, el tubo, ¿sí? Una vez que el tubo endotelial está colocado en el paciente, lo colocamos acá y podemos, ¿sí?, insuflar, ¿sí? Vamos a insuflar acompañando las respiraciones del paciente, ¿sí? Bien, antes, ¿sí?, lo que se hace antes de colocar el tubo siempre es colocar, obviamente hay una mascarilla, y ventilar al paciente, ¿sí? Bien. También tenemos el laringoscopio, ¿sí?, que tiene un cuerpo, ¿sí?, acá está, ¿sí?, y tenemos las ramas de diferentes tamaños que son estas, ¿sí?, que están acá. Fíjense que, por ejemplo, estas son pediátricas, pero tienen las de adultos también. Fíjense que estas ramas tienen una luz, ¿sí?, acá, que es para visualizar las cuerdas vocales, que la podemos, ¿sí?, que se desenrosca. Lo que tenemos que fijarnos siempre nosotros, por ejemplo, en el caso de que haya que intubar un paciente, lo que tenemos que saber, tener en cuenta siempre es que la luz, ¿sí?, funcione. ¿Cómo nos damos cuenta si funciona? ¿Sí? Porque vamos a colocar esta rama, ¿sí? Fíjense, este soporte que está acá de metal, cilíndrico, y vamos a hacer así. No sé si se ve ahí. Ahí, sí, que tengo como un ganchito, un piquito, ahí. ¿Sí? Y esa luz tiene que encender. Esa luz tiene que encender. Si no enciende, tenemos que tratar de ajustar la rosca, porque a veces está floja, ¿sí?, porque es una luz que está rosca, ¿sí? Si no funciona, tenemos que cambiarla. Y eso digamos, una acción de enfermería, un cuidado que tenemos que tener nosotros siempre en cuenta una vez que ingresamos al servicio, ¿sí? No tenemos que esperar que haya una emergencia para poder utilizarlo, ¿sí? Tenemos que corroborar que funcione, ¿sí?, la luz, sobre todo. Una vez que se utiliza esta rama, se va a lavar, ¿sí? Generalmente se utiliza detergente enzimático u otra sustancia, depende del protocolo de la institución, ¿sí? Se decontamina con alcohol después, todo lo que es del cuerpo, y se vuelve a guardar. El flujómetro, ¿sí?, o el caudalímetro, es un dispositivo que va a regular el flujo de oxígeno, ¿sí? Tiene una perilla, ¿sí?, en donde actúa como una canilla, digamos, como la perilla de una canilla, de la misma forma. Cuando abrimos, ¿sí?, en sentido contrario a las agujas de reloj, por así decirlo, abre, ¿sí?, como si abrimos una tapa, una rosca de una botella, por ejemplo, o una canilla, un grifo. Y de la misma manera vamos a cerrarlo, ¿sí? Lo cerramos. Tiene, fíjense, tiene unas medidas, unas rayitas que dice 1, 2, 3 hasta 15, ¿sí? Esta pelotita que se ve acá, ¿sí?, que está abajo, va a ir subiendo a medida que nosotros vayamos regulando el flujo. Si tenemos que administrar oxígeno, por ejemplo, a 35%, por ejemplo, no sé, a 5 litros por minuto, cuando abramos, ¿sí?, acá, esta pelotita va a subir, ¿sí?, hasta el 5. Cuando suba ya no tocamos más el regulador, ¿sí? Bien, por acá se va a conectar un frasco, ¿sí?, humidificador. Ese frasco se va a llenar de agua destilada hasta la marca que indica el frasco. En el caso de que no haya agua destilada, se podría utilizar agua potable de la canilla, pero lo recomendable es que se utilice agua destilada, ¿sí? Y después, por último, tenemos esta parte de atrás, ¿sí?, supongo que el panel está de este lado, a rosca se va a conectar al panel, ¿sí?, de oxígeno. Este flujómetro puede estar en el panel, como dijimos, o puede estar incluido cuando utilizamos un tubo de oxígeno que transportamos, ¿sí?, que es ambulatorio, o sea, un paciente con tratamientos ambulatorios, sí, que lo puede tener en la casa o puede estar dentro, por ejemplo, de una unidad de emergencias como es la ambulancia, ¿sí?
Bien, voy a explicar cómo son las partes, ¿sí?, de un nebulizador, ¿sí? Bien. Verán que viene una bolsita, ¿sí?, con las instrucciones. Bueno, para realizar una nebulización tenemos esta mascarilla, ¿sí?, que es con elástico similar a las mascarillas de oxígeno. Tiene una chapita acá arriba, en este caso es una mascarilla pediátrica, en donde podemos ajustar, ¿sí?, a lo que es la nariz, el hueso nasal, ¿sí?, anterior. Y después, por acá, vamos a conectar, ahora les muestro. Vamos a conectar, ¿sí?, este dispositivo, ¿sí?, que tiene una cámara acá, que se enrosca, miren, ¿sí?, que se enrosca acá. Bien, y acá, ahora les explico cómo funciona esto, y acá vamos a colocar la guía, ¿sí?, que en los extremos son iguales, lo colocamos ahí y hacemos fuerza, ¿sí?, hacemos fuerza para que quede bien sujeto, ¿sí?, al dispositivo. Y del otro extremo lo conectamos a lo que es el aire comprimido, ¿sí? Bien, bueno, les explico cómo se utiliza esto, ¿sí? Giramos acá y fíjense que acá adentro vamos a colocar la solución fisiológica, ¿sí?, que en general se ocupan 3 centímetros cúbicos de solución salina, y también podemos introducir lo que es el salbutamol, por ejemplo, u otro medicamento, ¿sí?, mediante gotas. Una vez que terminamos de nebulizar al paciente, podemos volver a utilizarlo con el mismo paciente si lo lavamos previamente, ¿sí?, con agua jabonosa. Lo dejamos secar y lo podemos reutilizar con el mismo paciente, ¿sí? Nos encontramos con diferentes inhaladores, ¿sí? Tenemos este, por ejemplo, ¿sí?, que lo que hacemos es levantar, ¿sí?, y girar la tapa, ¿sí? La medicación ya se va a encontrar dentro de este dispositivo, ¿sí? Y lo que hacemos, ¿sí?, lo que hace el paciente es apoyar sus labios acá, ¿sí?, sellar el contorno por donde va a salir la medicación, que va a salir en forma de polvo, ¿sí? Entonces, una vez que el paciente selló con sus labios esta parte, va a jalar hacia abajo de manera rápida, ¿sí?, y va a aspirar, ¿sí?, de manera profunda. Una vez que inhala, ¿sí?, ya está. Después tenemos otros, como por ejemplo este, ¿sí?, un poco más chiquito, más sencillo, y una tapa, ¿sí?, y lo mismo. La boca del paciente va a sellar, ¿sí?, esta entrada, ¿sí?, o esta salida, en este caso cuando sale la medicación en polvo, y lo que hacemos es presionar acá a los costados, ¿sí?, y va a salir el polvo que va a ser aspirado. Y les muestro dónde se coloca el comprimido, ¿sí?, la pastilla. Ahí se coloca acá dentro, se cierra y después procedemos a apretar los botones como les expliqué, ¿sí? Bien, después tenemos otros que son los inhaladores, como por ejemplo Budesonida en este caso, puede ser salbutamol, puede ser este que es salmeterol, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, fíjense que tiene, esto acá se saca, ¿sí?, o sea, puede salirse. Entonces, lo importante es que esto esté, o sea, que se conecte, que está acá adentro, ¿sí?, hacia abajo. Fíjense acá que ahí está. Y después tiene una tapita. Es muy importante que nos acordemos de retirar la tapita porque si no, no va a salir el gas. O sea, el gas va a quedar atrapado dentro de la tapita. Entonces la sacamos, ¿sí?, un protector. Entonces lo que se hace es, el paciente con sus labios va a sellar, ¿sí?, el contorno, y
lo que vamos a hacer es presionar, ¿sí? Presionamos y el paciente va a aspirar todo el gas. Muy importante es que lo agitemos antes de usar. Y tenemos que agitarlo, ¿sí? ¿Sí? De manera constante un rato, ¿sí? Y después procedemos a la aplicación. Tenemos diferentes sondas de aspiración, ¿sí? Gástrica. En este caso tenemos estas que son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar la K32P. Bueno, en esta K32P, como les decía, sí, la vamos a sacar. Y tiene, bueno, dos extremos, ¿sí? En un extremo en donde vamos a instilar, ¿sí? En agua destilada. Tiene unos orificios, fíjense acá, unos orificios en donde va a aspirar, donde vamos a aspirar las secreciones, ¿sí? Y por este lado, ¿sí? Por este otro extremo, tenemos el obturador, ¿sí? El obturador, ¿cómo hacemos para que aspire? ¿Sí? Tenemos que presionar, mantener presionado para que aspire, ¿sí? Cuando sacamos, ¿sí? El dedo, pulgar en este caso, no va a aspirar, ¿sí? Una vez, primero tenemos que introducir, ¿sí? Por las fosas nasales, en el caso de que queramos hacer una aspiración en las vías aéreas superiores, o en el tráqueo también, ¿sí? En el tubo, en la cánula traqueal. Una vez que introducimos, obturamos, ¿sí? 10 segundos, más de eso no, y mientras vamos retirando la sonda, ¿sí? Vamos a hablar de las diferentes sondas nasogástricas que encontramos, ¿sí? En primer lugar, nosotros sabemos que tenemos sondas nasogástricas de alimentación y sondas nasogástricas de débito. Les voy a mostrar la sonda nasogástrica de alimentación, que es la K108, para que vean las características de esta sonda. Bueno, como saben, las sondas nasogástricas son bastante largas, ¿sí? En este caso, la sonda K108 tiene en la punta unas pelotitas de metal, que la utilidad que tienen es que pueda observarse la sonda cuando se hace una radiografía para que esté en principio del duodeno, ¿sí? del intestino delgado. Obviamente tienen una apertura en donde liberan todo lo que es el alimento para el paciente. Y en la otra punta, en el otro extremo, vamos a tener lo que nosotros mencionamos como mandril, ¿sí? Que es de metal, que nos sirve de guía para introducir la K108. Lo que debemos tener en cuenta es que legalmente los enfermeros no están habilitados a colocar K108, por ende, a pesar de que lo colocan, es actividad de medicina, ¿sí? Algo muy importante para colocar las sondas, tanto esta como la K10 o K11, es que tenemos que observar los agujeritos que tienen. No sé si ahí se puede ver. Posicionamos en el último que encontremos, ¿sí? En el último agujerito que encontremos, y de ahí vamos a medir. Acá tenemos una cabeza, así que vamos a medir desde el lóbulo, desde la punta de la nariz, ¿sí? Hasta el lóbulo de la oreja, y después del lóbulo de la oreja hasta el apófisis sifoides, que es la punta del esternón. Y esa va a ser la medida que tengamos que ingresar. La marcamos, en el caso de las K108 tienen marcas, como vemos acá, ¿sí? Si no, la marcamos nosotros. Debemos tener en cuenta que esta técnica con la K108 es estéril. Después tenemos la K10 o K11. Esta es K10. ¿Sí? Es una sonda de débito, ¿sí? La técnica no se realiza de manera estéril, así que van a ser con guantes comunes. Y fíjense las características de esta sonda diferente a la sonda K108, ¿sí? Es mucho más gruesa, más dura, los agujeros son mucho más grandes,
¿sí? La punta tiene un tapón y acá se coloca la bolsa que va a recolectar el débito y se mide de la misma manera, tomando el último agujerito de la sonda desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo hasta el apófisis sifoides, que es la punta del esternón. Y se realiza la técnica. Con la K108, que es para alimentación, vamos a colocar seguramente algún alimento. Los alimentos vienen en sachet, líquido, ¿sí? Usualmente de 1 litro. Esta es una marca, hay muchas. Y tiene su guía para alimentación. Este macro goteo, ¿sí? Es como una B14, pero no es igual porque se diferencia con la punta. La parte de arriba es igual, se coloca acá, se abre y se coloca, se cierra con la ruedita y después en la punta está adaptado para ir directamente, ¿sí? En la K108. Seguramente vamos a tener alguna bomba en cual pongamos los mililitros hora que querramos que la medicación vaya al paciente.